Ya recibimos a nuestro invitado de la jornada aquí en estudios con nosotros, el viceministro de Industria, Marco Riquelme, a quien ya damos la bienvenida. Viceministro, gracias por el tiempo y la presencia aquí en Canal Pro. Muchas gracias, Omar. Siempre un placer estar aquí con ustedes y bueno, a disposición para poder comentar un poquito de esto que realmente nos entusiasma mucho, que es la modernización de un par de leyes Ujú. y también el lanzamiento de una nueva ley que fue promulgado este lunes Sí. por el presidente de la República. Y precisamente antes de iniciar la charla le decía cómo está entrando en juego en el sistema público, porque recordemos que Marco Riquelme es destacado empresario de nuestro país, proviene del sector privado con mucha trayectoria, principalmente en producción de alimentos y ahora una experiencia nueva, viceministro. Así mismo es, Omar, realmente muy entusiasmante todo lo que se puede lograr. Te comentaba antes de arrancar la nota de que me encontré con un equipo fantástico de personas que por encima del conocimiento que tienen de sus temas, tienen mucha pasión hacia lo que hacen, tienen un sentido de vocación realmente tremenda, ¿verdad? Porque les Ujú. decía yo a algunos de ellos, pero ustedes pueden estar ganando más en el sector privado, ¿verdad? Claro. Pero el sentido de vocación es lo que les gana un poquito, así como en este momento a mí también, de poder sacrificar un poco el salario posible que uno puede llegar a tener Ujú. fuera de un ente público como para poder entrar a realmente intentar hacer una diferencia, ¿verdad? Ujú. Y con el equipo que tenemos estoy seguro que este es solo el inicio de muchos cambios y muchos avances que podemos llegar a tener en gestión pública. Sí. ¿Y qué encontró, viceministro, en el área en la que comienza a involucrarse? Ya hace varios meses está trabajando, pero ¿qué vio? Porque a veces desde el sector privado tenemos una óptica y una perspectiva de lo que es lo público. No, y lo que me decían antes es, vas a tener muchas ideas y te vas a desinflar enseguida porque la burocracia no te va a permitir cambiar. Ujú. Y en 7 meses sacamos 3 leyes nuevas. Ujú. Nunca se ha dado que en ninguna gestión de un Ministerio de Industria y Comercio anterior se hayan sacado más de 1 o 2 leyes en un periodo de 5 años. Ujú. Y ahora con estas 3 leyes nuevas realmente estamos de alguna forma en conjunto con el sector privado haciendo historia, ¿verdad? Sí. Y siempre agradecemos mucho la celeridad en el Congreso también, que siempre nos apoya, nos escucha, pero también de alguna forma le facilitamos nosotros el trabajo al Congreso porque nos vamos en conjunto con el sector privado. Estas leyes tuvieron meses de debate con los distintos gremios Ujú. y cuando va el Ejecutivo con el sector privado a presentar juntos una carpeta, el Congreso ya no tiene más tanto que cuestionar, ¿verdad? Ujú. Por supuesto, ellos tienen un análisis Sí. y algunas de las sugerencias que nos dieron nosotros incorporamos en el paquete de leyes, pero es una agenda positiva, ¿verdad? Y ellos lo saben y también todos los miembros del Congreso se sintieron muy orgullosos por haber logrado esto que se logró el lunes con la promulgación de las 3 leyes. Ujú. Sabemos lo que implica el sector industrial para la economía del país, para el desarrollo, como motor de crecimiento, generación de empleo, movimiento económico, comercial. ¿Qué implican estas leyes desde su óptica, estas leyes aprobadas, logradas a través del Congreso y que ahora, bueno, hay que implementarlas? Así mismo, como decís, es todo lo que es la industrialización de un país hace que la economía permee hacia los eslabones más bajos Ujú. de la parte económica de la población, ¿verdad? Por eso hablamos de que el círculo que mueve la economía, un producto industrial, es mucho mayor a lo que sería un producto Sí. importado, ¿verdad? Si bien el importado también mueve la economía, se importa, se pagan impuestos, Ujú. se contratan vendedores, distribuidores, la permeabilidad que tiene la industria no se compara con un producto importado. Pero además de la parte económica, la industria nacional nos da dignidad, nos da orgullo, nos da un sentido de pertenencia hacia un país del cual nos alimenta lo que podría llegar a ser nuestra autoestima como paraguayos. Ir al extranjero y dar la vuelta a un producto y ver hecho en Paraguay es algo que todavía nosotros como paraguayos no tuvimos la posibilidad de sentir. Ujú. Y es algo que yo creo que en los próximos años vamos a estar viendo cada vez más. Y también esa soberanía que te da la industria paraguaya, no solamente
intentar ser autosustentable como país en la producción de alimentos, de dominisanitarios, que en Sí. pandemia lo vimos un poquito, ¿verdad? Que se cerraron las fronteras y nosotros en materia de alimentos, en materia medicamentos, estuvimos bien. Ujú, Pero también en la soberanía, en el conocimiento. ujú. Nosotros necesitamos dotar de nuestra gente, de nuestra fuerza laboral, de capacidades y a través de la industria se logra eso como para que podamos, después de un proceso de iniciación industrial por el que estamos pasando ahora, podamos entrar ya en un proceso de investigación, de desarrollo de patentes y de que de Paraguay salgan las ideas nuevas que van a revolucionar al mundo. Ujú. El lunes anunciaron la reglamentación de una de estas leyes que tiene que ver con el beneficio para las MIPYMES, algo que el sector estuvo esperando y usted también conoce muy bien, viceministro, es un alto porcentaje que forman parte de las industrias, las MIPYMES en Paraguay, generando empleo, generando también movimiento económico. Si puede destacar la importancia de esto para el sector y cómo van a estar siguiendo ustedes estas tareas desde el viceministerio. No, totalmente. Más del 90% de las empresas en Paraguay son MIPYMES. Y las MIPYMES tienen que pasar por dos etapas, Ujú. ¿verdad? Una es la etapa de formalización Sí. y la otra es la etapa de profesionalización. Porque hay muchas pymes que están funcionando bien con un flujo de caja estable económicamente, pero no están formalizadas. Ujú. ¿Cuál es el problema con no estar formalizados? No pueden acceder a un crédito bancario que les va a permitir poder Sí. crecer en capacidad productiva, lo cual le va a dar productividad y competitividad. Ujú. Entonces uno no puede ir al banco a pedir un préstamo porque el banco te va a pedir historial y vos le vas a decir, no, yo facturo 15 millones de guaraníes por mes. Ujú. Y el banco te dice, bueno, comprobame eso. No, pues yo no facturo. Entonces no tenés forma de cómo comprobar. Y el banco no te puede prestar plata si no tenés historial de ventas, ¿verdad? Exacto. Y la otra etapa para la pyme que ya está formalizada es la etapa de profesionalización. Y la profesionalización lo que hace es tratar de separar un poco lo que es una economía de empresa muy familiar hacia lo que es una economía de una empresa que no necesariamente tiene que estar la familia Ujú. metida como para que funcione, ¿verdad? Donde la confianza se le Sí. deposita ya a un profesional, que muchas veces ese profesional puede ser parte de la familia, Ujú. pero se genera un sistema de trabajo en el cual se miden los resultados contra documentos y no se miden los resultados contra un flujo de caja diario que maneja la empresa, ¿verdad? Entonces, bueno, este proyecto de MIPYMES realmente ayuda a ambos tipos de empresarios, los que aún se tienen que formalizar, bajando un poco los costos de formalización y facilitando el proceso de formalización, y también toca un poco la parte de la profesionalización, que también es muy importante. Ujú. Y hablando desde su conocimiento también, ¿cómo ve hoy a la industria y el aporte que hace la industria a la economía paraguaya? Bueno, la industria está en una etapa muy incipiente dentro del país, ¿verdad? Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto de más o menos 19% de impacto industrial, pero tenemos un potencial tremendo. Ujú. Estamos ubicados en una posición en Sudamérica en el cual estratégicamente podemos llegar con mucho más facilidad a las grandes dos economías de la región con costos muy bajos. Y hablábamos un poco del régimen de maquila, ¿verdad? Sí. La maquila está en Paraguay hace 27 años y nos ha introducido con más de 300 empresas y con más de 1.100 millones de dólares en exportaciones anuales. Han logrado diversificar nuestra matriz exportadora, diversificar nuestra Ujú. economía, y este fue uno de los grandes puntos que Moody's tuvo en cuenta a la hora de otorgarnos el grado de inversión. Y la maquila lo que hizo en los últimos 27 años principalmente es abrir muchas, lo que se llaman industrias de baja complejidad, Ujú. pero de alto impacto en mano de obra. O sea, muchas manualidades, hablamos de textiles, hablamos de autopartes. Y lo que nosotros estamos buscando ya dentro del Ministerio de Industria y Comercio es aumentar un poco el nivel de complejidad de estas industrias, pero porque nosotros tenemos un norte muy claro que queremos Ujú. ser un país de vanguardia industrial. Sí. Y no podemos pretender pasar de ser un país por excelencia exportador de granos a un país exportador de semiconductores de Claro. un año a otro. Tenemos que pasar por un proceso de evolución industrial, ¿verdad? Y esta evolución industrial no se da por años, sino muchas veces se da por décadas, en donde nosotros vamos atrayendo industrias cada vez más complejas
y vamos dotando nuestra fuerza laboral de otros tipos de capacidades, como para que estos puedan seguir capacitándose y a través de eso podamos nosotros seguir atrayendo industrias cada vez más complejas, ¿verdad? Entonces, por eso lanzamos una ley que a mí me entusiasma mucho, que es la ley de ensamblaje de productos electrónicos, donde en Paraguay se van a poder ensamblar electrodomésticos, equipos de computación, ¿verdad? Telecomunicaciones, informática, y eso le va a permitir a la persona que anteriormente quizás estaba cortando tela, la posibilidad de trabajar ya con placas, Sí. con cableados, con programaciones, con industrias mucho más avanzadas de las que ellos estaban acostumbrados anteriormente. Y lo más positivo de esto es que la capacitación que requieren estas empresas ensambladoras es mucho más compleja que la capacitación que muchas veces requiere una industria de baja complejidad. Entonces, por el valor que ellos le dan a la retención laboral, los salarios promedios son casi el doble de lo que son las industrias de baja complejidad. Entonces también estaríamos fortaleciendo una clase media a través de la atracción de industrias más complejas y bueno, por eso esta ley de ensamblaje, la cual permite la importación de componentes para ensamblar un producto electrónico a Paraguay sin pagar impuestos, ensamblar acá y vender con una reducción de impuestos es lo que creemos que va a servir mucho para la atracción de este tipo de inversiones. Esa diversidad que tiene en Paraguay el régimen de maquila, que no se dio en otros países, ¿hizo la diferencia en Paraguay para este crecimiento paulatino del régimen de producción a través de maquila? Porque hubo experiencias en otros países que fueron positivas, pero no tanto y con tanto crecimiento como el nuestro. No, 100% y sin ningún lugar a duda. Lo que hizo la maquila fue, así como hablamos, diversificar a nuestra economía. Y la diversificación de la economía tiene que ver con capacidades. Diversificó las capacidades que tiene nuestra fuerza laboral. Pero hizo algo muy importante también, que es la descentralización de los esfuerzos económicos. Muchas veces veíamos muchos industriales abriéndose dentro de Central por una cuestión de practicidad, y la maquila abrió industrias en todo el país. Se expandió en el territorio. Se expandió en el territorio. Inclusive la mayoría de las industrias maquiladoras están fuera de Central. Están más hacia Alto Paraná, algunas hacia Itapúa, algunas hacia el norte del país. Entonces, realmente esto aportó mucho a lo que es la formalización de la economía fuera de lo que es Central. Y generó también proveedores formales, MIPYMES, que le venden a estas maquiladoras. En Ciudad del Este, por ejemplo, hay una fábrica de juguetes, ¿verdad? Que es una maquiladora que principalmente vende a Brasil. Y esta fábrica de juguetes hace muñecas. Y las muñecas necesitan ropitas, ¿verdad? Y esta empresa generó un equipo de mujeres que son emprendedoras ya hoy, que hacen la ropita. El vestuario, la vestimenta vestuario de las muñecas, ¿verdad? Y le venden a esta maquiladora les viste las muñecas y exporta a Brasil. Entonces, este tipo de casos se da y puedo dar un montón de otros ejemplos en donde realmente es demasiado interesante lo que genera la maquila en lo que es la permeabilidad de la economía, ¿verdad? Hablaba con un maquilador de Coronel Oviedo, por ejemplo, y me decía él, veíamos 1000 personas, en su mayoría mujeres, trabajando en la planta industrial. Y me decía él, muchas de estas mujeres se iban a Asunción los lunes de madrugada a hacer trabajo doméstico, volvían el sábado a la tarde a sus casas, pasaban una noche con sus hijos y volvían de vuelta a Asunción. A primera hora del lunes, sí. Y nosotros le devolvimos la dignidad a estas mujeres que pueden buscarle hoy a sus hijos del colegio, pueden sentarse a cenar con sus hijos. Y eso finalmente tiene un valor muy grande para lo que es el futuro del Paraguay, porque no hay mejor persona que le puede criar a un hijo que una mamá, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creemos que esto que estamos aportando a devolverle a las mamás a sus casas va a generar también mejores profesionales en el futuro, porque va a generar gente más responsable, porque claramente esa relación entre mamá y hijo no se va a dar por una noche a la semana, sino ya va a ser permanente en ese tipo de ciudades.